Escuchemos al siervo Juan Bautista Sánchez, director del Ministerio de Evangelización Víspera del Fin, con la exposición del estudio de la Epístola de Santiago. Hoy con el tema, la parcialidad. Escuchemos. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con el estudio o la exposición acerca de la Epístola de Santiago. Hoy en el capítulo 2, amonestación contra la parcialidad. En los inicios del Evangelio, en la predicación de nuestro Señor Jesucristo y posteriormente por cada uno de los apóstoles, todavía existía la esclavitud. Cualquier persona podría tener en su casa a un esclavo o a un empleado, el cual pareciese como si fuese un esclavo. Por lo tanto, en aquel entonces habían diversas clases sociales, habían los ricos, habían los jornaleros y también existían los esclavos. Por lo tanto, en el Evangelio entraban tanto personas ricas, tanto personas jornaleras, pobres, y también existían esclavos. Pero una cosa siempre se ha enseñado dentro de lo que es el Evangelio, y es que en el Señor todos somos iguales. No es que ahora al convertirse el esclavo, la Biblia decía que tenía que rebelarse e independizarse porque a libertad nos había llamado Cristo. Más bien amonestaba a los esclavos a que se guardasen obedeciendo a sus amos, esta vez como si le estuviesen sirviendo al Señor. Pero sucedía algo ya dentro del templo, dentro de los servicios, dentro de las actividades que se realizaban, dentro de los cultos para el Señor. Y es que había cierto trato con las personas que entraban. Según dice aquí, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, pero al pobre le decís, estate tú aquí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venid a ser jueces con malos pensamientos? Entonces Santiago tiene que estar instruyendo y amonestando sobre este aspecto. Es verdad que en las actividades sociales y religiosas de aquel entonces este era el proceder, e inclusive se le daba un trato muy especial a los fariseos, tanto así que la Biblia dice que esto amaban las salutaciones en las plazas y el que se les reconozcan como los rabí, como los maestros. Bueno, no está sucediendo hoy prácticamente similar con algunos siervos de Dios que se creen estrellas y que se creen ser los de la pleitesía y los del homenaje y del reconocimiento y el de subirlos a la cúspide o a la tarima para que todos puedan verlo. Bueno, ese caso se está dando también hoy en día. Pero vayamos al libro de Santiago. Santiago amonesta y dice, hermanos míos, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que seáis ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfemaron ellos a vuestro nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplir la ley real, conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. En otras palabras, mis amados hermanos, en aquel entonces se hacían las acepciones de personas. ¿De qué manera? En el aspecto de ubicarlos en los asientos de acuerdo a cómo iban llegando, pero de acuerdo a su estatus social. Los asientos privilegiados para los ricos, para las personas adineradas, para las personas pudientes, para las personas de renombre en la sociedad, pero para los pobres, lamentablemente, los peores asientos, échate aquí, siéntate allá, quédate de pie. Pero no está hablando de personas inconversas, no está hablando de visitas, porque nosotros como creyentes debemos ser lo más gentil y lo más dispuesto
para presentar nuestra buena atención a nuestros visitantes que asisten a los cultos, ya sean estos personas pudientes, ya sean estos pobres, menesterosos, no importa quiénes sean, porque para Dios todos somos iguales, y cuando se trata de las personas que no conocen al Señor, creo que el privilegio deben de tenerlos ellos en nuestras congregaciones. Pero en los tiempos de Santiago parece ser como que se tomaba más en cuenta el estatus económico, financiero del creyente para darle oportunidad. Esperamos, mis amados hermanos, que esto no ocurra en las congregaciones de hoy en día. Nadie es mayor que nadie, porque usted pueda ofrendar más o porque pueda ofrendar menos, porque pueda dar para Dios o porque pueda dar menos. Lo importante es que en Cristo todos somos iguales, todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Ahora bien, no es lo mismo cuando alguna persona en la congregación es invitada y tiene una asignación especial, una oportunidad principal en el servicio. Cuando decimos al predicador, sube acá arriba y está en la tarima para que pueda desde ahí sentarte junto a los pastores, eso no es una violación de los lineamientos que presenta Santiago, porque esto es un caso especial, esto es una oportunidad única que tenemos con nosotros, una visita especial que va a disertar la palabra o que va a entonar algunas alabanzas. El ponerlo en algún lugar privilegiado aún es bíblico. ¿Recuerdan lo que dice la Biblia? Que cuando llegues a un lugar, no te sientes en los lugares de adelante, en los lugares privilegiados. Siéntate detrás, pero para que cuando venga la persona que dirige, el anfitrión, pueda decirte, quítate de aquí y ven y siéntate allá en el lugar de privilegio. Pero qué difícil es sentarse en el lugar de privilegio y luego tengan que decirte, apéate de ahí, quítate de ahí, vete para acá abajo porque este lugar está reservado para una visita especial que tenemos. Así que no se viola ningún principio en tal aspecto. Ahora bien, hay algo que enfatiza también Santiago y dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quien lo haga, así cumple la ley real del Señor, porque realmente el amar al prójimo como a nosotros mismos, en eso se reduce toda la ley, porque el que ama al prójimo como a sí mismo, pues está amando a Dios también sobre todas las cosas. Pero si hacéis excepción de persona, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Esto sí es fuerte, hermano. Esto sí que es difícil. Hacer acepción de persona es cometer pecado. ¿Usted se ha preguntado esto alguna vez? ¿Ha cometido usted ese tipo de pecado? ¿Ha hecho usted esto sin darse cuenta? Pues fíjese que la Biblia está condenando la excepción de persona y lo está designando, llamando literalmente como un pecado. Hay un deseo de superioridad en cada uno de nosotros los seres humanos que se manifiesta de manera hasta involuntaria. Si alguien predica la palabra del Señor, nos preguntamos muchas veces, pero ¿por qué lo ponen a él? ¿Y por qué no me ponen a mí? ¿Por qué canta él si yo hasta canto mejor que él? ¿Por qué no me dan la oportunidad para dirigir si yo dirijo mejor que él? ¿Y por qué todo el tiempo predica el pastor cuando también habemos otros que predicamos? O sea, siempre hay una cuestión, siempre hay un cuestionar en tal sentido, porque nosotros nos creemos muchas veces que el mundo gira alrededor de nosotros y no alrededor de los demás. Si bien es cierto que hay que equilibrar las cosas y que hay que darle oportunidad a los hermanos de que puedan manifestar sus talentos y sus dones, pero el siervo de Dios, el profeta de Dios, no está perdiendo su tiempo en si a mí o a él le dan tal oportunidad. Simplemente estamos como los profetas del Antiguo Testamento, que si Dios nos manda, pues vamos, pero si no nos manda, mucho mejor, menos tenemos que hacer. Así que deberíamos tener una actitud en el cual podamos reconocer a cada uno de los demás y no pretender que somos los únicos que merecemos tal o cual atención. Pero vamos a hacer más énfasis acerca de la sección de personas, que usted y yo no cometamos ese pecado, porque dice la Biblia, porque cualquiera que guardase toda la ley pero ofende en un punto, se hace culpable de todo. Y esto es un duro revés para esas personas de hoy en día que quieren enseñar el tal judaísmo o el cristianismo mesiánico, porque quieren selectivamente guardar
parte de la ley del Antiguo Testamento, pero no quieren guardar todas las cosas. Todas las personas que quieran vivir conforme a la ley siempre tendrán un fallo. Por ejemplo, es muy fácil para un religioso guardar el séptimo día, pero pregúntele a este religioso si guarda el año séptimo. El año séptimo, sí. La Biblia dice, 6 años pondrás a trabajar la tierra, pero y 1 año la dejarás libre sin cultivar nada en ella, ¿verdad? Nadie cumple eso. Estamos hablando de la ley, ¿verdad? Pues la Biblia dice, conforme a la ley, que nadie puede vestir 2 tipos de tejido juntamente, o vestirá lino o vestirá lana. Entonces, si fuese conforme a la ley que viviésemos, la verdad, todos estamos en pecado, porque lamentablemente casi la mayoría de las ropas que utilizamos no son 100% de un solo tejido. Si usted chequea la contextura en la etiqueta de su vestimenta, dice tanto por ciento lino, tanto por ciento lana, tanto por ciento rayón, tanto por ciento tal. O sea que andamos en pecado cuando hubiésemos en pecado si viviésemos conforme a la ley. ¿Por qué? Porque el que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, se hace deudor de ella. Sigue diciendo, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Por eso es que la Biblia dice, la palabra del Señor, que no juzguemos. Mejor no juzguemos, hermano, para que no seamos juzgados. Aunque Juan 7:24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino más bien juzgad conforme al justo juicio. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de justicia tenemos nosotros para poder juzgar con justo juicio? Dejémosle los juicios al Señor, dejémosle la sentencia al Espíritu Santo, dejémosle a Dios allá en el tiempo del gran trono blanco que emita su consideración y sus juicios sobre las personas. En cuanto a nosotros como creyentes, en cuanto a nosotros como cristianos, lo que nos corresponde es hacer justicia, misericordia y mantenernos humildes delante del Señor, según le dijo Dios al pueblo a través del profeta Miqueas. Pero es importante saber lo que dice aquí, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. O sea, que usted y yo, como creyente en Jesucristo, usted y yo, como cristianos actuales, usted y yo, como cristianos evangélicos, debemos mantener siempre más la misericordia que estar juzgando. Otra cosa muy importante, eso sucedía en los tiempos de Santiago, eso sucedía en los tiempos cuando él escribió la epístola, pero la pregunta es, ¿está sucediendo eso hoy en día en las iglesias en las que nosotros pertenecemos? ¿O está sucediendo eso en la sociedad o departamento que yo dirijo? ¿Está sucediendo eso en mi familia, en mi alrededor, con los míos o las personas con las que yo me relaciono? Quiera Dios que esto no esté ocurriendo en ninguna de las áreas mencionadas, porque Pablo también amonesta y dice, a muchos miembros que son indecorosos, los vestimos con más decoro. O sea, que sí se hacen acepción de personas, o sea, que sí se practica tal cosa, sea voluntaria o involuntariamente, esto se está practicando. Pero Dios nos amonesta a través de Santiago a que cambiemos esa forma de ser, a que cambiemos ese tipo de actitud y que no tomemos en cuenta a las personas por su estatus social ni por su estatus económico. Vamos a tomar en cuenta a las personas de manera igual. Vamos a juzgar a las personas de manera igual. Vamos a reconocer los méritos de las personas y a utilizar a cada individuo conforme a la medida de fe, dice la Biblia, conforme a los dones y la gracia que Dios ha puesto en cada uno de ellos. Hay personas en la iglesia que usted sabe que predican, pues pongámoslos a predicar. Hay personas en la sociedad que usted dirige, que usted sabe que cantan, pues déle oportunidad de que se desarrollen
desarrolle. Hay personas que evangelizan o testifican o tienen algo que decir de Dios. Pues vamos a utilizar a esas personas. Es duro, es difícil saber que muchas veces hay personas en las iglesias que sí predican la palabra de Dios, que sí pueden dar un mensaje, pero solamente se utilizan como sustituto cuando no llegó el predicador invitado, cuando no llegó el gran fulano de tal, que todo el mundo lo conoce en las redes, que todo el mundo lo conoce en el ámbito de YouTube, que todo el mundo lo conoce en la televisión, pero ese día no vino, ese día por los compromisos no apareció, entonces vamos a darle la oportunidad a fulano. Y resulta que muchas veces Dios se glorificó más a través de fulano que aquella persona que es bastante conocido. Mis amados, la parcialidad no es para nosotros como cristianos. La parcialidad es para la gente del mundo. La parcialidad es para aquellas personas que no conocen a nuestro Señor Jesucristo.